Hola, bienvenidos a este nuevo video de Scientic. En esta ocasión trabajaremos con física, donde resolveremos un problema de dilatación térmica. En particular, trabajaremos con la dilatación lineal resolviendo un problema. ¿Comenzamos? Fundamentalmente es necesario introducirnos en el concepto de dilatación térmica, para lo cual vamos a realizar esta introducción reconociendo algunos ejemplos en los cuales se puede observar el concepto de dilatación térmica. La dilatación térmica básicamente es la variación de las dimensiones de un cuerpo cuando se produce una variación de la temperatura del mismo. Ejemplo, cuando revienta un globo si está próximo a una estufa o lo dejamos expuesto al sol. También es necesario incluir juntas de expansión térmica o juntas de dilatación en edificios, vías de ferrocarril, como también en el pavimento, para evitar roturas en tales construcciones. Vemos en la imagen una junta de dilatación en la vía de un ferrocarril. También vemos en este caso juntas de dilatación en el pavimento. ¿Y esto a qué se debe? A que cuando un cuerpo absorbe calor, aumenta su temperatura. Es decir, se produce una agitación de sus moléculas, las que adquieren una mayor energía cinética. Entonces, ocupan mayor espacio y en consecuencia el cuerpo aumenta sus dimensiones. Como todo proceso, y esto es un fenómeno físico, la dilatación térmica se divide en varios tipos que explican este fenómeno. En particular, si nos ubicamos y detenemos en los sólidos, en ellos vamos a poder analizar dilatación lineal, dilatación superficial y dilatación volumétrica. En este caso vemos la imagen de un trozo de vía de ferrocarril a una baja temperatura y luego de estar expuesto al sol hemos considerado una variación de longitud como lo dice la imagen. En este otro caso, si tenemos un balón con un determinado líquido, por ejemplo agua, y es expuesto a una variación de su temperatura, el aumento de la agitación de las moléculas o energía cinética se va a manifestar de modo que el líquido contenido va a ascender por el tubo que está atravesando el tapón. En el caso de los globos aerostáticos, el volumen del gas que aumenta gracias a los calentadores que hay en la cesta permiten, por otras razones como los cambios de densidad, que esto suba, pero también que infle el globo aumentando el volumen del gas como aumentando la superficie del globo mismo. En el problema adelantamos que vamos a considerar la dilatación lineal. Y este tipo de dilatación se va a presentar en aquellos cuerpos cuya dimensión principal es la longitud. Lo vamos a ver o se ve en los cables, en vías de ferrocarril, en alambres o varillas. Y esta variación de longitud podríamos expresarlas a través de determinadas fórmulas, pero fundamentalmente después de la experiencia se puede llegar a encontrar que esos cambios de longitud son proporcionales al cambio de la temperatura como también a la longitud que tiene inicialmente el cuerpo. Esa variación de longitud, entonces, ya expuesta una fórmula, aparece el coeficiente de proporcionalidad, que es una constante para cada sustancia dentro de un rango de temperaturas, y ese coeficiente de dilatación lineal se mide en grados Celsius recíprocos. Este coeficiente es una característica, es una propiedad para ese elemento y algunos de ellos, como vamos a ver a continuación en una tabla, nos permiten justamente trabajar para diseñar recipientes, como por ejemplo, si vemos el vidrio Pyrex
o el vidrio común, observamos la diferencia. Entonces el vidrio Pyrex se va a dilatar mucho menos que un vidrio común, de allí que esto hace que cuando calentamos con un vidrio Pyrex, un líquido, el vidrio prácticamente no se dilata frente al elemento contenido. Si volvemos a esa expresión anterior, podemos seguir trabajando matemáticamente con ella y sabemos que toda variación significa una diferencia entre el estado final y el estado inicial. Así lo escribimos conservando el segundo miembro. Pero también a esta expresión la podemos seguir trabajando matemáticamente y transponemos esa longitud inicial al segundo miembro como lo vemos. Posteriormente se extrae factor común, longitud inicial, quedando un paréntesis como factor. Esta última expresión, que nos mide la longitud final en función de la inicial, del coeficiente de dilatación lineal y de la variación de temperatura, la pondremos en evidencia a continuación en el problema por resolver. En primer lugar, vamos a enunciar a este problema y nos dice que debemos calcular la relación de longitudes que deben cumplir dos varillas cuyos coeficientes de dilatación lineal son los que estamos leyendo en la pizarra y que se verifica para cualquier temperatura una diferencia entre sus longitudes de 5 centímetros. También el problema nos proporciona 5 opciones como alternativa de solución y bueno, entre ellas evidentemente está la respuesta al problema. El enunciado del problema, podemos ir ahora al análisis de los datos. En consideración con el concepto de dilatación, vemos que estamos trabajando con dos varillas. Entonces, o hacemos un croquis o bien nos valemos de la imagen. Identificamos a cada una de las varillas como con su longitud 1 y su longitud 2. También cada una de ellas tiene su coeficiente de dilatación 1 y coeficiente de dilatación 2. Vemos, están medidos en grados Celsius recíprocos. También se puede observar de esta lectura que hay una diferencia, lo habíamos notado en la tabla que leíamos. Por lo tanto, el coeficiente de dilatación lineal que acabamos de leer es inferior al coeficiente de dilatación lineal 2. Pero además, en el análisis de los datos debemos plantear la última parte del enunciado del problema, que nos decía que la diferencia de sus longitudes era cualquier temperatura igual a 5 centímetros. Hecho el análisis, estamos entonces en condiciones de ir al desarrollo del problema, es decir, aplicaremos las fórmulas y así resolveremos el problema. Partimos de esa situación en donde la diferencia de longitudes siempre a cualquier temperatura es de 5 centímetros. Entonces, si tenemos en cuenta la ecuación que habíamos logrado plantear en la introducción, esta ecuación va a ser la rectora del problema. Es decir, vamos a reemplazar esa diferencia de longitudes, cada una de ellas por su correspondiente valor, teniendo presente que alfa va a ser reemplazado una vez por alfa 1 y otra vez por alfa 2. Las longitudes iniciales 1 y 2 serán los factores de los paréntesis como estamos observando. Pero también podemos seguir trabajando en esta expresión aplicando propiedad distributiva a los dos términos que le siguen, de modo tal que van a quedar liberados los términos encerrados en el paréntesis como estamos observando, y también podríamos hacer la asociativa de la longitud 1 con la longitud 2 porque esa diferencia de longitudes es igual a 5 centímetros. Entonces, si tenemos 5 centímetros en el primer miembro y en el segundo miembro, se podrán cancelar, de modo tal que solamente nos van a quedar los términos que contienen
a los coeficientes de dilatación con las temperaturas. También en esta expresión, que es a la cual se ha reducido, podríamos llevar al segundo miembro el segundo término y posteriormente, como estamos viendo, la variación de temperatura se ha simplificado porque es la misma a cualquier temperatura y nos queda una relación como la que estamos señalando. A partir de la misma ya podemos plantear la razón de las longitudes que nos solicita el problema, quedando esa razón de longitudes igual a la inversa de la razón de sus coeficientes de dilatación. Y como habíamos dicho que el alfa 1 era menor que el alfa 2, evidentemente que esta razón, cuando reemplacemos por los valores del problema, como estamos observando, va a quedar el valor menor en el denominador y el valor mayor en el numerador, de donde, luego de simplificar los valores de las unidades y realizar el cálculo, llegamos efectivamente a un valor mayor que 1. Bien, así hemos resuelto el problema y lo que nos queda es seleccionar, como siempre, en este tipo de problemas de opción múltiple, cuál es la respuesta correcta, que es lo más importante cuando uno resuelve estos problemas. Entonces, no nos olvidemos, en la pizarra estamos leyendo el enunciado de este problema, que nos pedían calcular la relación de longitudes que debían cumplir dos varillas cuyas diferencias de longitudes a cualquier temperatura era siempre de 5 centímetros. Nos habían planteado alternativas y ya podemos individualizar cuál es la respuesta correcta. Entonces, lo último que hacemos es marcar esa respuesta y de esa manera hemos terminado con nuestro problema. Si este video te ha sido de ayuda, dale me gusta, compártelo y coméntalo. También suscríbete a nuestro canal y acuérdate de hacer sonar la campanita para seguir en contacto. Muchas gracias por seguirnos y hasta el próximo video. Nos vemos.